todos y todas al noveno programa de Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Jairén. Buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, 3 de marzo de 2020 y siendo las 6 de la tarde, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes desde el día de hoy retransmitirán Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Sostener la vida. Sistemas de protección social en tiempos de emergencia sanitaria. Comenzamos. La catástrofe sanitaria de la provincia del Guayas deja al descubierto los impactos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en la gestión de la crisis del COVID en Ecuador. Guayaquil, con una de las tasas de hacinamiento más altas del país, ha sido retratada como indisciplinada y es sitiada por los militares para mantener por la fuerza el confinamiento domiciliario. En medio de la recesión económica en una ciudad como Guayaquil y en un país como Ecuador, con tasas de informalidad en el empleo que rodean el 60% de la población, es evidente que la estrategia de quédate en casa no advierte en ningún sentido que hay quienes dependen del trabajo diario en plazas, mercados y calles para poder subsistir. El argumento oficial deslegitima largamente tal problema e insiste en responsabilizar a la desobediencia ciudadana de la acelerada expansión del virus, en particular en Guayaquil. Tal argumento pretende encubrir no solo la fallida implementación de un casi inexistente plan sanitario de control y mitigación de la crisis, sino también los efectos de 3 años de políticas neoliberales que han incrementado la exclusión y la desigualdad social. Dicho de modo más simple, se acusa a la ciudadanía de no quedarse en casa cuando el gobierno ni siquiera ha anunciado su política de testeo, principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando ha venido recortando fondos al sistema de salud pública y no ha esbozado ningún sistema de protección social para que las y los más vulnerables puedan quedarse en casa sin reducir la presión sobre las casas de salud. El tiempo pasa y las dimensiones de la catástrofe son ya infernales. Aún no hay atisbo de reconducción del plan sanitario y las medidas socioeconómicas para proteger a los excluidos lucen en extremo insuficientes. El sostenimiento de la vida digna se encuentra bajo una feroz amenaza. ¿Cómo evaluar la acción gubernamental en el plano de la protección social? Cabe afirmar que sin políticas robustas de protección social, transferencias monetarias redistributivas, vivienda para encarar el hacinamiento, alimentación y seguridad en el caso de la violencia machista, ¿no habrá una respuesta eficaz a la sanitaria y económica? ¿Qué medidas se pueden implementar en el corto plazo para paliar semejante escenario? ¿Qué se está haciendo a nivel regional y global en este sentido? En torno a estas preguntas abrimos el debate e iniciamos Política de Frente. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Alison Vázquez, oficial del programa en ONU Mujeres de Ecuador. Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Y Byron Villasís, economista y sociólogo. Bienvenidos todos y todas. Empezamos con Pavel. Para algunos y algunas de nosotras, quedarse en casa a lo mucho nos conlleva un estrés emocional, para las clases medias, digamos, mientras que para otros y otras ha significado perder el ingreso económico que garantiza la subsistencia de toda una familia. Ante la crisis, que es de una magnitud gigante, además en un país donde tenemos cifras de desigualdad muy grandes, ¿en qué medida la protección social es fundamental para encarar la emergencia sanitaria? Bienvenido. Primero, Jairén, muchísimas gracias. Un saludo cordial y un abrazo para la gente que hace Frente Radiosa.
éxitos en el programa. Además, muy pertinente el tema que plantea para discutir hoy. Un abrazo cariñoso tanto para Alison como para Byron. Efectivamente, Jairen, tú has planteado un tema que es importante. En este momento la consigna de quédate en casa parte por un supuesto básico, tener una casa para poder cumplir esa cuarentena. Y hay ciudadanos que incluso hasta esa, digamos, hasta ese elemento fundamental es un dilema diario y cotidiano. Y el otro que señalas con mucha certeza es este, de la realidad de millones y millones de ecuatorianos que no comen hoy o no comen mañana si no trabajan hoy. Esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, desde que empezó digamos, esta pandemia y lo mal manejada que está en el Ecuador, permíteme hacer un paréntesis, yo creo que también es importante partir de un elemento de realidad. Quisiera solamente fijarme en dos indicadores, tal vez Byron pudiera incluso ampliar en uno de ellos, bien sus redes sociales, los cálculos de cómo el Ecuador tiene en este momento más número de muertes por cada millón de habitantes. Y otro elemento que estaba en la nota introductoria de ustedes, este engaño social que se le hizo a la ciudadanía diciéndonos que teníamos 2 millones de pruebas, después dijeron que 200,000, 150,000 y en este momento no sabemos efectivamente cuántas pruebas tenemos. Entonces ahí tenemos un grave problema del sentido, el manejo de la crisis en el plano sanitario, la salud como tal. Profesionales de salud que no tienen sus implementos de bioseguridad en la medida en la que deberían disponer. Entonces te decía que cierro el paréntesis, te decía que en ese marco, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, planteamos que la primera medida sobre la que se debería trabajar es un piso de protección social, que se entendiera como un paquete que sumara tres cosas: unas transferencias económicas, ¿no es cierto?, transferencias monetarias, un paquete alimentario y de casa. En algunas familias, digamos, una gran cantidad de familias ecuatorianas, el Estado tiene que llegar con la provisión de ese piso de protección social. Cierro, porque vamos a seguir conversando con nuestros, entre todos. El gran problema aquí es, apuntan fundamentalmente por llegar a más gente. La gente, los trabajadores que están en el mundo de la informalidad, los trabajadores por cuenta propia. Así que creo que ahí tenemos un reto en la política social que esperamos sea inmediatamente cubierto. Muchas gracias, Pavel. Estimada Alison, tomando en cuenta el escenario que nos ha descrito un poco Pavel, quisiéramos saber qué medidas ha tomado el gobierno en el área de protección social y cómo evaluarías esas medidas. Gracias, buenas tardes. Bueno, la única medida oficial anunciada y ya puesta en práctica son los bonos de asistencia social mejor dicho, los bonos de contingencia social de $60 en 2 meses para una población que no está al momento en el sistema de protección social, es decir, para la población que está un poquito más arriba de la línea de la entrega del bono de protección social. Eso en términos de asistencia social. Los otros planes, bueno, están todavía definiéndose en términos de, por ejemplo, todo lo que es el sistema financiero, alguna modificación probable en los temas de incremento de diferimiento de los pagos de las deudas, por ejemplo, o algún incremento de incentivo tributario. Se están ahorita configurando los programas todavía, el único que está en práctica ya es este del bono de contingencia. Este bono de contingencia está dirigido específicamente justo a esa población que no está al momento recibiendo los beneficios de la asistencia social, dado que está un poquito más arriba de la línea y en algunos casos estuvo vinculada con este programa de asistencia social, pero como se ha ido bajando históricamente, la línea del bono se ha quedado en el registro social. Se hizo la última actualización del registro social 2018, entonces de este banco de información se hizo algunos cruces de información también con el IES y con algunas otras fuentes, para poder detectar justamente la población que podría estar en este riesgo de pobreza laboral, digamos en el sentido de riesgo de perder su fuente de trabajo, o de estar en condición de informalidad, o de estar en trabajo autónomo, por ejemplo, ¿no? Ese es un primer esfuerzo de acercamiento a esa focalización, de lo que yo entiendo, y va a ser, como les digo, por dos meses, como saben.
es una medida extremadamente de emergencia que como tal, digamos, de asistencia social, tiene que ser temporal. Yo diría que en principio debería prolongarse o complementarse evidentemente con una red o con un programa un poco más integrado y más multisectorial de protección social. Y que por lo pronto, digamos, está inclusive haciéndose pruebas de cómo entregar, de cómo llegar a la población, porque también esto se enmarca en unas modificaciones del sistema de protección social que estaba trabajando el gobierno y que también tenía que ver con cómo llegar, con cómo entregar, con cómo trabajar el tema, por ejemplo, de hacer transferencias vía electrónica, etc. Entonces llega justo en ese marco de un rediseño, y entonces también se enmarcaría en estas modalidades, entiendo yo. El impacto, el efecto, es un efecto ingreso inmediato. De todas maneras, es decir, medir el impacto de una transferencia igual para una población que tiene diferenciadas necesidades podría ser riesgoso en términos de que, claro, como es el mismo monto para todos, digamos, podría mantenerle podría ser más útil para unos que para otros, cuando podría ser una medida más progresiva, pero eso requiere de bastante más análisis. Y en realidad, en muchos países, en la mayoría de países, estas medidas de asistencia social de tiempo muy corto son las primeras que se toman, ¿no es cierto?, considerando también un poco la disponibilidad de recursos, pero es cierto que se trata de, en la mayoría de países también, paquetes bastante más complementarios, bastante más integrados, que tienen que ver además con dar este paso, es decir, qué va a pasar cuando nos den de alta, digamos. O sea, cómo vamos a vincular lo que estamos haciendo ahorita para la emergencia en términos humanitarios, por ejemplo, con lo que viene después, inmediatamente después. Ese me parece que es el reto más importante. Efectivamente, podemos ver que la crisis exige una serie de respuestas en distintos momentos, pero que también es complicado el tema de registros y focalizaciones. En ese sentido, Byron, quería preguntarte, ¿cuál sería la medida de protección social más óptima? Por ejemplo, podríamos hablar de una renta básica universal ahorita, algo que nos permita dar una patada contracíclica para salir de la crisis económica. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero un saludo a todos, a Jairen, Alison, Emilio, Pavel, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Espero que se encuentren muy bien y que sus familias estén a buen resguardo. Es un escenario complejo porque para enfrentar una pandemia o un problema de este tipo, necesitas primero un diagnóstico mucho más transparente y mucho más adecuado de cuál es la situación actual. Me temo mucho que el principal problema por el que atraviesa el Ecuador, no solo, pero en especial el Ecuador, es una ausencia de un diagnóstico que sea transparente y que tenga un proceso de construcción de cifras para entender el problema de la pandemia de forma al menos didáctico o al menos eficaz. Entonces, si es que no tenemos un diagnóstico claro, es muy difícil tener una política que sea bien diseñada. Tomando en cuenta ese riesgo, ese supuesto que es enorme, yo creo que hay ciertas líneas que sí se pueden sugerir para entender un poco el problema de la pandemia como tal. Porque el problema de la pandemia como tal es que ahorita estamos enfocados en su dispersión geográfica. Estamos entendiendo cómo empezó en el norte global, cómo está empezando a llegar al sur global. Estamos concentrados cómo ciertas ciudades tienen más impacto y otras no. Entonces estamos entendiendo mucho y está bien el aspecto geográfico de la dispersión de la pandemia. Pero tenemos que obligatoriamente complementar esa visión a un entendimiento no solo geográfico, sino social. Entender cómo los estratos populares, cómo la clase trabajadora va a recibir más impacto en la pandemia, porque tienen menos acceso a seguros privados, porque no tienen un ingreso estable, porque no tienen ni siquiera la capacidad, como decía Pavel, para poder decir, ok, me quedo en casa porque en casa estoy cómodo y no hace falta trabajar. Entonces hay que entender la dimensión del fenómeno geográficamente, pero complementado con una visión social. En ese sentido, y con el resguardo de que no contamos con información del todo clara ni transparente, yo creo que una medida urgente es la de identificar la forma de tener una renta, al menos por los próximos 3 meses, para
todas aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. No estoy hablando de un bono. Yo considero que es muy positivo que se tome como referencia las personas que son beneficiarias de registro social, pero es una proporción demasiado pequeña para la intensidad del shock que se nos viene. ¿Por qué? Porque las condiciones de vulnerabilidad están sobre todo sobrecargadas en el sector informal y en lo que nosotros conocemos en el mercado laboral, mal llamado mercado laboral, como subempleados, que está mucho más allá. Es una proporción de población mucho más amplia, lo que implica un esfuerzo fiscal mucho más intenso por parte del gobierno. A priori podría decir eso, pero insisto, mi más grande preocupación al momento es la opacidad y la ceguera que tenemos como país para entender cuán grave es el fenómeno, no solo a nivel territorial, sino sobre todo a nivel de estratos socioeconómicos. Byron, digamos con respecto a lo que tú mencionas, me parece que una pregunta importante a hacer tendría que ver con qué porcentaje de la población se está cubriendo y quiénes se están quedando fuera. Para un poco comentarte, digamos, el extracto de una entrevista que se le hizo a Neni Quiroz, una empleada doméstica guayaquileña que es secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores del Hogar y Afines, una entrevista realizada por La Garganta Poderosa, que es un colectivo social. Dice que de las 34.000 compañeras que somos a nivel nacional, le estoy citando textualmente, muchas nunca han sido afiliadas al Seguro Social. Otras trabajan por días, sin contrato fijo y les pagan tan solo $10 por jornada laboral, cuando el equivalente al salario básico debería ser $20, lo cual nos deja en desventaja económica sin posibilidades de ahorrar ni planificar nuestras vidas. Este pequeño extracto me parece que grafica tanto lo que mencionaba Alison, como lo que tú mencionabas, en la medida en que, primero que no hay datos serios, o sea, es evidente que el gobierno no está transparentando los datos que tiene, por un lado, y por otro lado que, digamos, hay trabajadoras o trabajadores que no se encuentran necesariamente desempleados, pero tampoco son parte del sector informal, pero como es el caso de las trabajadoras del hogar, que puede ser que se les paga el diario, pero que en este momento, en tanto no van a trabajar, no están ganando. Entonces, quizá se podría hablar como de un subregistro o cómo se podría caminar como Estado para generar una base de datos, digamos, que sea eficiente para poder generar programas de protección social. Sí, a ver, hay que identificar un poco capas o segmentos de vulnerabilidad. Está muy bien que se proteja y se proteja más a los más vulnerables. Eso es hasta una cuestión ética, es una cuestión que va más allá de un tecnicismo, una cuestión moral que el país tiene que entender y sobre todo el Estado tiene que entender que no es una dádiva ni es un favor, es una cuestión moral, entender que los sectores vulnerables tienen que ser priorizados. A lo que considero que se debe complementar el hecho de que esto no es un programa social común y corriente. Esta no es una política para propender a mejorar las condiciones de movilidad social. No estamos en una situación normal. Esto es una pandemia. Estamos en una situación extrema en la cual nosotros la única cosa que tenemos para equiparar a nivel mundial es hacerle entender a la gente que esto es como una guerra. No estamos en un ejercicio tradicional de diseñar políticas para proteger a los más vulnerables. Eso está bien. Pero hay que entender que esto es mucho más severo, mucho más intenso y mucho más urgente. Por lo tanto, los programas de protección social tienen que enfocarse en los más vulnerables y además en aquellos que quizás no reflejan mucha vulnerabilidad, pero que son una capa fundamental para poder reactivar los tejidos sociales, los tejidos económicos y los tejidos comunitarios. ¿Cómo identificarlo? Tenemos algunas herramientas, como bien mencionaba Alison, hay información del registro social al 2018. El registro social obviamente es una base de datos grande y de esa base de datos se selecciona a los más vulnerables. Entonces, un primer paso podría ser utilizar esa base de datos y ir identificando más estratos o más segmentos que requieran otro tipo de ayuda que quizás no es para los más extremos, en extrema vulnerabilidad,
pero que tienen otra condición necesaria de cubrir. Ese es un sector. Otro sector son las propias bases de datos que podríamos acceder a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que si bien es cierto, no tienen una afiliación formal, pueden tener afiliación voluntaria. A través de esas bases de datos podríamos expandir un poquito la información para entender cómo está manifestándose ese error. Y la tercera, lo que normalmente sucede en estos procesos, y por eso es recomendable ahorita recomendar que se revise cómo los países reaccionan a la guerra. Y no estoy siendo extremo, el caso que nosotros tenemos que utilizar aquí como referencia es una guerra. ¿Qué hacen los países después de un proceso de intentar recuperarse de la guerra? El proceso estadístico es literalmente hacer registros administrativos, poner centros de atención o centros de atención ciudadana, como se le quiera llamar, donde registras a las personas. Obviamente no te vas a poner en el centro de las metrópolis, no te vas a poner en un centro comercial. Tienes que ir a los territorios y empezar a registrar a aquellas personas que por A o B razón se pueden crear modelos, no están ni en las bases de datos del IES ni en las bases de datos del registro social. Solo así se puede reaccionar, yendo de la gente, caminando y tratando de integrarlos a este paquete. No hay respuestas sencillas, pero lo que sí quiero enfatizar en este tema es que no podemos reaccionar esto como que si fuese un programa social, que son muy necesarios, que son muy urgentes, pero tenemos que entender siempre las políticas en su contexto social, en su contexto político, en su contexto en general. Y estamos en un contexto diametralmente más distinto, diametralmente más riesgoso. Alison, aprovechamos para darte la palabra, pero aprovecho para hacerte una pregunta también. El bono de protección familiar por el coronavirus, que consta de $60 y será entregado a 400,000 personas, ¿es realmente suficiente en este escenario? A ver, primero quería reaccionar un poco a lo que señalaba antes Byron. Yo estoy de acuerdo con que es necesario hacer análisis más profundos y tener, digamos, un poco más fino la información, poder hacer costeo, poder mirar impactos. Pero, digamos, la experiencia que podría caber aquí también señalar es la experiencia de las crisis humanitarias. En las crisis humanitarias no tienes tú ni tiempo, ni herramientas, ni al momento ni siquiera posibilidad de moverte para ir a levantar esta información. Es decir, lo que, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, de los equipos humanitarios de los países, lo que hacen son una especie de análisis rápidos, los llaman así. Entonces, los análisis rápidos se hacen con cruces de información, con análisis documental, con información que viene vía informantes de territorio, obviamente con las bases oficiales de datos que haya. Digamos, es una construcción que es diferente de hacer una investigación que, bueno, fuera que pudiéramos hacer y ojalá la podamos hacer con el tiempo profunda, ¿no es cierto?, de los impactos posibles, hacer unas buenas proyecciones, por ejemplo, de lo que puede pasar. Lo que se está haciendo realmente, y digo, por ejemplo, Naciones Unidas lo está haciendo justo, es este análisis, en donde podemos mirar un poco los impactos, los efectos en diferentes grupos poblacionales que puede tener esta crisis, esta pandemia. Entonces, si bien es necesario, no es posible exigir o pedir que haya toda la información ahorita, todo el análisis ahorita, porque hay una emergencia humanitaria. Entonces, ahorita lo que necesitamos es reaccionar súper rápido, ¿no?, para cubrir con estas necesidades de emergencia. Por ejemplo, todo lo que se trata de cobertura para las personas que no tienen dónde vivir. Es decir, quedarte en casa es fácil cuando la tienes, ¿no? Bueno, las condiciones de vivienda las hemos hablado, pero si es que no tienes ese lugar, eso es absolutamente complicado. Entonces, los lugares donde pueden estar las personas que no tienen casa también tienen que tener las condiciones de salubridad, por ejemplo, de higiene, de aislamiento, de lo que fuera, para provocar no contagios, ¿no?, porque eso puede ser otro poco de contagio. Es una cosa súper, súper emergente. Entonces, temas como esos, ¿no es cierto?, que toca movilizar recursos súper rápido para entregar cosas súper rápido. Es un momento cero, diría yo, de esta crisis. Además, todavía no estamos en la poscrisis, estamos durante, no estamos en la curva ascendente, etc. Entonces, no sabemos todavía en qué punto estamos. Entonces, es necesario atender estas cosas al principio. Entonces, coincidiendo con este tema de los datos, creo que
inclusive desde nuestra parte, de parte de la academia, etcétera, más bien deberíamos tratar de generar este tipo de análisis y más bien alimentar, digamos, alguna información de la que podamos echar mano quienes estamos participando, por ejemplo, en actividades humanitarias del mismo gobierno para que pueda utilizarla. Lo segundo que quería decir tiene que ver con este tema de la protección social y del abordaje de la protección social. Y coincido completamente que este no es un programa de protección social como tal, sí, considerado como libro de texto, porque el programa de protección social considerado como libro de texto es un programa que lo que te permite es como establecer un piso a través del cual, ¿no es cierto?, partes de ese mínimo básico y luego, qué sé yo, generas procesos de movilidad, autonomía económica, yo qué sé. Este no es para generar ese piso. Este es para que el que se hundió no se hunda demasiado, es decir, digamos, que las condiciones que queden después no estén peores que las anteriores y que no haya una regresión demasiado fuerte de las condiciones de la población. Es otra naturaleza que tiene el programa y eso es completamente cierto. Entonces ahí hay que distinguir, me parece, en momentos. 10 segunditos para darle la palabra a Pavel y vamos. Un momento que es como de cortísimo plazo, que es el que yo decía, y un momento que es posterior, ¿no es cierto? Y ahí me parece que la noción de protección social, como por ejemplo asistencia, entregas, renta básica, puede ser interesante, pero que creo que hay un elemento desde el mundo del trabajo y desde el mundo de la seguridad que también hay que colocar. O sea, esta va a ser ante todo un tema de pobreza laboral. Es un tema de, por ejemplo, la población más afectada va a ser la población que está en inestabilidad, porque, por ejemplo, si tú tienes un contrato inestable, un contrato a tiempo parcial, o que fuera, o temporal, es evidente que ya no te van a contratar mal, ¿no? Es decir, inestabilidad es una, movilidad es otra. Cuando la movilidad realmente afecta la producción, sí, hemos visto, ¿no? La restricción de movilidad es clave para algunos sectores, comercio, por ejemplo, turismo, sectores completamente. Y la otra es la precariedad laboral en el sentido de todo este mundo del empleo no adecuado y todo lo demás. Entonces, esto tiene que ver con una política que no necesariamente cae en el mundo de la protección social pura, propiamente dicha, que tiene que ver con lo laboral y también tiene que ver con el sistema de seguridad social. Por ejemplo, en Ecuador no hay un seguro de desempleo. Si nosotros tuviéramos algo parecido al seguro de desempleo, al menos los trabajadores que estuvieran bajo un empleo en relación de dependencia podrían utilizar ese beneficio. Entonces creo que es como un poco más complejo que eso y hay que mirarlo por etapas también. Vamos a un corte comercial y volvemos contigo, Pavel, con más de Frente Radioso. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radioso, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Empezamos a Frente Radioso. Pavel, el bono de protección familiar por el coronavirus, $60 a 400,000 personas. ¿Es esto suficiente? ¿Cuál es el papel de este tipo de transferencias monetarias redistributivas, podría decirte, en una crisis? No es suficiente para nada, Emilio, pero también me gustaría reaccionar sobre muchas cosas interesantes que han dicho los colegas. Y creo que hay ideas que se pueden rescatar, creo que hay ideas que incluso uno buscaría implementar, pero el principal problema que advierto es que no siento que el gobierno esté, digamos, con el liderazgo y con la mente clara para topar estos elementos. Déjenme reaccionar sobre algunos de ellos. Primero, coincidir plenamente con lo que decía Byron. Una situación extraordinaria amerita de decisiones extraordinarias, fuertes, duras, pero aquí no veo ningún atisbo de que eso pase. Les voy a poner un ejemplo. En este momento tenemos gente que tiene que cumplir la cuarentena y dificultades de encontrar dónde cumple esa cuarentena. En otros países han nacionalizado temporalmente hoteles, ¿no es cierto? Porque si lo que vamos a pasar es que vamos a tener hoteles vacíos y gente que no tiene dónde estar. Aquí no dicen nada de eso. La ciudad de Guayaquil está claramente colapsada. En otros países han determinado la nacionalización temporal también de hospitales, clínicas privadas. Aquí todavía no vemos nada de eso. Es decir, vemos que se están moviendo desde mi punto de vista de manera muy timorata respecto a una situación extraordinaria y no creo que estén buscando salidas extraordinarias. Lo segundo que me parece muy interesante es la dinámica social para entenderla, como también bien decía Byron.
Yo creo que aquí tenemos gente que es como cuando haces análisis de cultura política, ¿no? Una visión normativa, que irás que no somos como los nórdicos, pero no somos como los nórdicos, es decir, tenemos nuestras propias características, nuestra propia naturaleza y estamos atravesados por circunstancias sociales que determinan nuestra acción. Y esto me da la sensación que el gobierno tampoco lo ha entendido. Por eso hemos caído en la actitud fácil, no quiero decir que no haya algo de razón, pero en la actitud fácil de decir los culpables son los indisciplinados ciudadanos ecuatorianos que no acatan bien la medida, ¿es cierto? Y creo que no es nada casual que en Guayaquil se haya agravado tanto por esas condiciones de informalidad, empleados, digamos, autotrabajo, ¿no es cierto?, sobre los que cae esa población, la mayoría de esa población. Y entonces esto me parece que tampoco es entendible. Un tercer elemento es que ya empezamos a ver, y creo que cuando Alison bien decía, nos den de alta, se va a hacer mucho más fuerte, algunos han dicho el mundo no se irá igual, y ya empezamos a ver que incluso quienes no valoraban el rol del Estado hoy lo valoran, incluso quienes no valoraban el valor de lo público hoy lo valoran, y quienes no valoraban el sentido de medidas universales en este momento lo están valorando. Pero siento que este tema también está ausente aquí. No vemos, y voy a finalizar con eso, no vemos, por ejemplo, una posición clara respecto a cómo fondear todo lo que estamos conversando, porque todo lo que estamos conversando al final pasa por tener los recursos para hacerlo. Cuando nos demos cuenta de que esto es necesario, creo que vamos a poder llegar a algo como lo que está planteando Alison o Byron. Necesitamos en este momento una renta básica universal, porque van a ser todos vamos a ser tantos los golpeados que capaz que no caben las medidas de focalización, porque todas se van a quedar restringidas y caben medidas universales. Y finalmente, y ahí creo que la renta básica es un elemento clave, y finalmente dos temas que a mí me parecen importantes, lo decía Byron, lo decía Alison, y lo hemos planteado nosotros. En este momento no solamente debemos ver las medidas de protección social, sino un abanico de medidas para toda la población. Voy a ponerte algún ejemplo. Hemos enviado ya el día de ayer, yo he enviado en representación de mi bancada, unas disposiciones legales que impide legalmente los despidos, ¿cierto? Tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué pasa en el sector privado? En un momento el Estado tiene que ayudar a cubrir la nómina del sector privado que no alcanza. Va a aparecer el tema de los recursos y voy a topar algo de eso, pero tienes que llegar a tomar una decisión así. Fíjate que si no estoy mal, los compañeros son más enterados en esto, pero Reino Unido dice que en algún momento asumiría hasta el 85% de la nómina de todo el país, sin importar si es pública o privada. Alemania hace un anuncio de nacionalizar el 80-90% de las empresas, porque como bien decía Byron, estamos en economía de guerra. Entonces, veo que hay despidos en este momento del sector público, se tienen que cortar de raíz, no podemos tener eso. ¿Qué pasa? Dos más rapidito. ¿Qué pasa con sectores clase media que, por ejemplo, pagan en este momento una hipoteca sobre su casa, su departamento? Tiene que ser perdonado. ¿Perdón? Sí, o sea, yo a propósito de lo que tú mencionabas, me parece importante, por ejemplo, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, entre las medidas de protección social que su gobierno ha anunciado, está el tema de los arriendos. Él ha dicho que hasta dentro de 6 meses las personas que arriendan una vivienda no tendrán que pagar por ello y el Estado tendrá que asumir, digamos, algún tipo de arreglo con las personas que viven de arrendar sus propiedades para poder vivir. Y yo a propósito de todo lo que tú mencionabas, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la Asamblea o en qué cosas la Asamblea sí puede accionar? En la medida en que, claro, tú has mencionado, y creo que me parece que hay un consenso, en que el gobierno no está tomando las medidas necesarias, que es cierto que hay un contexto complejo, pero eso no quita que, digamos, el gobierno tenga que asumir una postura más firme. Sin embargo, de la Asamblea, si bien hace unos días se lanzó un comunicado importante, un acuerdo entre bancadas respecto a la situación que vive el país, a través de proyectos de ley se pueden este tipo de cosas, como tú mencionabas, quizá de las hipotecas, quizá de los créditos, lo de los sueldos. ¿Cuál sería el rol de la Asamblea para toda esa implementación de un programa social? Gracias por la pregunta, Jaren, y te digo rapidita. Yo lo dividiría así. Creo que la Asamblea en este momento no tiene capacidad para las tareas ejecutivas, ¿cierto? Conseguir el kit de alimentos de irlos a entregar, ¿cierto? De hecho, incluso cabe, aquí un pequeño paréntesis chiquito, por ejemplo, Byron señala un tema bien importante, registros administrativos.
Yo creo que si estarían viendo esto de manera distinta, yo en este momento aprovecharía la logística de la entrega a través de juntas parroquiales, porque tal vez ahí estoy más cerca de la ciudadanía para levantar un registro. Pero si lo que voy a hacer es mandar a los ministros para que se tomen una selfie en la entrega del kit, ¿no es cierto? Estoy desperdiciando la oportunidad de llegar e incluso levantar algo de información. En cambio, sí puede darle a todas las decisiones ejecutivas, en cambio, respaldo de ley. Y te voy a decir de manera muy rápida, ¿cierto?, para poder seguir conversando con los compañeros. Nosotros hemos planteado piso de protección social, transferencia monetaria, más alimenticia, más sanitaria, frenar los despidos en el sector público y sector privado respaldados en ley, el no cobro de servicios básicos de agua potable, de luz eléctrica y telefonía. Sería ideal que también entrara ahí el de Internet por los próximos 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Si la gente tiene esa deuda, después la prorratea en algunos meses. La moratoria del pago de hipotecas, tanto para el BIES como para el sector privado, ¿no es cierto?, por 3 meses. Fíjate cómo a veces cuando el sector privado le debe al público, hablan de, ¿no es cierto?, el tema de remisión, que es perdón. En cambio, cuando el cliente le debe al privado, ¿no es cierto?, simplemente le quieren reprogramar la deuda. Debemos hacer eso. Líneas de crédito, contribución del 0,9%, líneas de crédito con crédito barato, contribución del 0,9% a los patrimonios mayores de $1 millón, contribución del 10% a las utilidades de la banca en el 2019 y contribución del 25% a las 15 empresas más grandes de la revisión tributaria del año anterior. Cierro diciéndote esto y poniendo en contexto para los compañeros. Como vas a necesitar plata, yo creo que debes hacer al menos 3 cosas. Uno, ¿no es cierto?, mantener la plata que tienes en el país. Y para esto, no lo hubiéramos querido llegar, pero para esto, el no pago de la deuda externa en este momento es una medida que la tienes que hacer. Segundo, tienes que evitar que te salga dinero y para eso, por ejemplo, poner aranceles al máximo en los productos suntuarios o los que tienen sustituto en la producción nacional, los tienes que hacer. Y las medidas de fondeo que ya te decía, ¿no es cierto?, donde la propia dinámica, esto conocen también muchos los compañeros, son economistas, la propia dinámica de la economía mundial va a hacer que salgan dólares para apoyar a las economías emergentes, ¿cierto? Por lo tanto, sí vamos a tener posibilidad de acceso a esos recursos. Y la otra es lo que ya te he dicho, mecanismos tributarios, ¿no es cierto?, para que el que más tiene contribuya y lo que estamos pensando, eso y más de protección social, se pueda hacer. El día lunes, alrededor de 140 personas fueron despedidas de la empresa Confiteca, aplicando de forma arbitraria y medio descontextualizada ciertas disposiciones del Código del Trabajo. Eso nos plantea la duda, ¿cuál es la política laboral? ¿Cuál tiene que ser la política laboral en el marco de la crisis? ¿Cuál es el papel del Estado para proteger los derechos de sus trabajadores? Y sobre todo, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Se afectan salarios? ¿Se afecta estabilidad? ¿Se cambia jornada laboral? ¿Qué piensas? Bien, hay 2 comentarios chiquitos justo de lo que se venía hablando. Un comentario respecto a la política como tal y un comentario económico. Yo creo que está bien la discusión que estamos teniendo. Yo creo que hay que ser críticos con el casi nulo rol del Estado. Yo creo que hay que ser críticos con el rol que tiene, que debería tener la función ejecutiva, el rol que está teniendo la Asamblea o los poderes en general. Pero también hay que pensar el rol que tiene que jugar la ciudadanía. Soy muy crítico de esa etiqueta, de esa categoría de participación ciudadana, porque siento que la cooptaron de una forma bastante grosera en los años 90 en nuestros países, pero algo hay que rescatar en estos momentos porque creo que la ciudadanía tiene que reaccionar de una forma distinta. Yo no veo al Estado que esté articulando la solución para un problema tan grave como la pandemia actual. Lo que queda ahorita como ciudadano es apoyarse en los gobiernos locales. Y cuando me refiero a apoyarse, es cierto, tenemos programas, hay que buscar cómo aplicamos las ideas que se están hablando aquí, o tal vez otras, o quizás inclusive una mezcla de ambas. Pero más allá de eso, también debería haber un espacio en que el ciudadano, como sea, trate de apoyar las decisiones que se desarrollan a nivel local. Es más difícil en ciertas localidades donde los municipios, las prefecturas o inclusive las juntas parroquiales no están tan concentradas en solucionar el problema, y es cierto, es más difícil para ciertas localidades. Pero tampoco significa que eso va a ser la norma a lo largo de todo el territorio. Creo que es fundamental que recordemos a la gente que necesitamos reactivar su propia participación para colaborar
inclusive no solo en términos sociales, sino en términos políticos, participar, opinar, quejarse, ayudar en este proceso. Entonces creo que ese rol político creo que no hay que dejarlo nunca de lado. El segundo comentario chiquito respecto al financiamiento, porque si vamos a proponer cosas y estamos hablando de mucho, de hacer transferencias que sean grandes, etcétera, tenemos que pensar a dónde viene la plata y justo estoy en acuerdo con lo que dice Pavel, pero creo que hay que hacer más énfasis en repensar las estructuras de acumulación de las grandes empresas en el Ecuador. Yo estaría muy contento en entender en que tenemos que hacer un ejercicio fiscal para poder reactivar la economía y tratar de entender la economía como que si estuviésemos en un ciclo normal. Pero hay que recordar que la estructura económica del Ecuador en muchos mercados, sobre todo corporativos, es excesivamente oligopólica. Entonces, si es que tenemos oligopolios que funcionan cómodamente en el país, que tienen unas ganancias que son extraordinarias, son ellos los principales responsables de tener más ahorita colaboración no voluntaria, porque eso está bien, pero esto no es un proceso en el que vamos a lavar caras para que esto se crea una operación de mercadeo social. Esto es una pandemia que necesita el Estado intervenir para que exista mayor corresponsabilidad obligatoria, sobre todo en aquellas empresas grandes, corporaciones oligopólicas en el Ecuador. Si tuviésemos mercados competitivos, si tuviésemos mercados, aunque sea sensatamente homogéneos, yo diría, ok, pensemos esto como que si fuese una reacción en mercados competitivos del norte global. Pero Ecuador es excesivamente concentrado en sus mercados. Tienes 4 o 5 grupos que manejan la economía. Se vería aquí necesario que pensemos, cuando pensemos en las fuentes de financiamiento para este proceso, que regresemos a ver en esa estructura que es bastante desigual. Respecto a tu pregunta, bueno, la lógica debería ser que el Estado trate de proteger a los empleados, que existan decisiones y sobre todo comunicación por parte del Estado para que se entienda que el Estado debería ahorita proteger a los trabajadores. Eso no está sucediendo y prueba de ello no es casual lo que está sucediendo ahorita. Si analizamos un poco la política de los últimos años, básicamente la intención es la de desarmar de posibilidades de reacción al trabajador. Y sí, todos ejemplos muy sencillos, a veces hasta para que la gente se conecte con la gravedad de estas cosas, como el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de jugadores de fútbol, ya no se volvió un requisito de que los jugadores de fútbol, los equipos de fútbol presenten su rol de pagos. Cualquier día es un tema secundario, es un tema que no tiene mucho que ver, no es tanto Estado, empresa privada, pero es un ejemplo clarísimo de cómo el silencio del Estado normaliza un proceso de desprotección de derechos a los trabajadores. Y eso se replica en muchos otros casos. Y cuando analizamos también las últimas resoluciones del Ministerio de Trabajo, claramente tú ves esa intención, por ejemplo, este tema de buscar declarar o facilitar la comprensión de la declaración de utilidades por grupos de empresas y no solo unitarias. Hay una resolución que recién hace un par de semanas se comunicó por parte del Ministerio de Trabajo que es claramente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hago para facilitar las condiciones empresariales? Lo cual no es tan mal, lo cual hay que entender que es positivo que se facilite el comercio y la actividad económica como tal, pero eso no tiene que ser excluyente ni ir en contra de la protección de trabajadores. Entonces, hay un sinfín de estrategias que se pueden aplicar, pero yo creo que sobre todo la fuerza, la capacidad del Estado para decir ayuden a los trabajadores porque es una situación obviamente compleja, es la que necesita tener un refuerzo, aunque sea activo por parte del Estado. Alison, a propósito de lo que planteaba un poco Pavel o Byron, respecto a la responsabilidad que deberían tener los gobiernos autónomos descentralizados en sus distintos niveles, hemos visto que muchos han impulsado distintas iniciativas para garantizar al menos el derecho a la alimentación a familias vulnerables. ¿Qué opinión te merece esta acción? ¿Existe una directriz clara desde el gobierno nacional para articular estas distintas iniciativas que no solamente salen de los gobiernos autónomos, sino que también hay muchas organizaciones sociales que se encuentran en este momento recibiendo donaciones para poder distribuir? Pero al parecer no existe una directriz clara del gobierno, una organización, una visión panorámica desde el gobierno central que pueda
digamos, distribuir estas donaciones o estas canastas de alimentación de forma ordenada. O al menos en Quito, digamos que hay varias instituciones, pero que no están logrando como empatarse. Sí, bueno, claramente hay un problema de coordinación muy fuerte, ¿no? A nivel nacional, en todos los niveles y en el nivel local también. Pero me parece que eso es es una cuestión así como muy puntual que tal vez volveremos después, pero yo sí quisiera conversar un poco de lo que hemos estado hablando. Está bastante interesante la conversación, pero además sí me gustaría como volver un poquito a lo que estábamos hablando, un poco desde lo más macro, ¿no? Las reflexiones que creo que esta crisis nos permite mirar. Y Pavel hablaba del tema del Estado, que estoy completamente de acuerdo, no solamente del Estado, sino de lo público, del servicio público mismo, del valor del servicio público. Es decir, si no existiera, o sea, en la medida en que más débil es ese servicio público, esa capacidad del Estado y del público de responder a este tipo de situaciones, más lejos estaríamos de una posibilidad, o estamos de una posibilidad de reaccionar frente a estos temas de emergencia, ¿no? Es lo que en economía se llaman externalidades, ¿no? Si es que esto tendría que cubrirlo un privado, sería imposible por el costo, ¿no? Entonces el Estado tiene que asumir eso y el Estado tiene que tener la suficiente fuerza, recursos, capacidad y digamos, compromiso para hacerlo, pero también la potencia, la presencia importante del estatal. Yo creo que es absolutamente algo y de la capacidad de planificar también, creo que es algo que se tiene que rescatar y de algo que se tiene que reevaluar. En todo, ¿no? Inclusive en lo que tiene que ver con la protección de los derechos del trabajo, ¿no? Que es una cosa fundamental. Lo otro, y quiero conversar de esto al final, y no sé si es que había una pregunta dirigida a esto, es que ahora más que nunca en el manejo de la crisis, en el manejo de los efectos de la crisis, en lo que estamos viendo, nos damos cuenta de que hay una actividad absolutamente clave para la vida que, de acuerdo a al tema principal de la charla de hoy, que la sostiene y que no solamente está en manos del Estado hacerlo, sino que ha estado sin el Estado y sin el mercado haciéndolo siempre, y es la economía de los cuidados. O sea, ahora nos damos cuenta más que nunca que si es que eso no existe, simplemente no hay un mecanismo de amortiguar ni las crisis, ni las pequeñas, y peor aún las grandes. O sea, ya hay evidencia de que cuando el Estado se retira, cuando los servicios de salud son caros, cuando la gente no puede asistir a la educación, a la salud, etc. Esto se hace en las casas, como se puede hacer. O sea, las estrategias de sobrevivencia de las familias están basadas en el trabajo que se hace en las casas. Y ahora este trabajo está completamente sobrecargado y lo llevan adelante las mujeres. Entonces, esta crisis ha permitido evidenciar esto y la necesidad de revalorizar, de reconocer, pero sobre todo de generar un esfuerzo para girar un poco la mirada y colocar la vida en el centro del análisis y colocar además a quienes la sustentan también dentro del análisis. Yo creo que eso es súper importante. Y lo otro que estaba pensando un poco en términos más macro es que otra reflexión a la que nos lleva esta crisis es también la forma como hemos estado haciendo las cosas en términos de la utilización de los recursos, ¿no? O sea, cuán absolutamente indispensable es el agua para la vida. Lo hemos sabido siempre, lo hemos tenido en la cabeza. Pero si ahora una persona, una población, una casa no tiene acceso al agua, en esta circunstancia, simplemente en una situación de contagio, muere, ¿no? Entonces, esta es otra reflexión que creo que es importante hacer ya para el post-resaca, digamos, de la crisis. Y creo que es importante también repensarla cuando pensemos en cómo sería de reconfigurar nuestra economía, nuestra forma de organizarnos. Muchas gracias, Alison. Y pensando también un poco en este tema de qué medidas podrían ser, bueno, ahora volviendo un poco, saliendo del ex-post y volviendo al ex-ante. Me parece a mí que también deberíamos pensar cuál ha sido la
fuente, va a ser la fuente de contagio o de transmisión más fuerte de la crisis en términos de la economía y la protección social. Y yo creo que en el Ecuador es definitivamente un tema de demanda. Sí, nosotros tenemos obviamente una crisis de demanda y una crisis de oferta que tiene mucho que ver con la productividad, con la producción, que está muy bien, pero ya veníamos arrastrando una crisis de demanda en la economía del país. Y esto ahonda esa crisis de demanda. Entonces, a mí me parece que si es que pensamos en unas medidas como más integrales, ¿no es cierto?, de protección social, pero también económicas, de empleo, lo que tenemos que promover es más bien estimular la demanda laboral. ¿Sí? No despedir, sino más bien estimular la demanda laboral. Porque de eso es lo que hemos estado sufriendo últimamente y esa ha sido digamos, eso es lo que ha provocado el estancamiento económico en el que estamos, ¿no? Entonces, si ahora se va a restringir más esta demanda, porque el empleo es fundamentalmente la fuente de la demanda, ¿no es cierto?, del consumo, de la demanda agregada. Entonces, una medida clave, absolutamente clave, es la protección de este trabajo, es la retención de este trabajo, ¿no? Es el hecho de que si es que nosotros no tenemos, si una gran población se queda sin ingresos o reduce sus ingresos, evidentemente, claro, cae en pobreza y tiene un impacto en su vida. Pero también en términos agregados, ¿qué pasa? Es decir, lo que ya venía, digamos, la economía que ya venía como ralentizándose por un problema de demanda, ¿no?, va, digamos, a ahondar más en esa crisis y en la imposibilidad de que esta demanda estimule la economía. Esto obviamente va a generar menor producción, etcétera, pero yo creo que hay que pensar en este tema de la demanda sobre la base de la protección del trabajo, como señalábamos, como una medida. Efectivamente, creo que todos ustedes han señalado la importancia de generar algún mecanismo de distribución para salir del colapso económico que quedará también después de la pandemia. Pavel, en ese sentido, ¿cómo podemos interpretar las donaciones voluntarias de ciertos empresarios ante la necesidad de políticas públicas de protección? ¿Podemos entender el Estado como caridad? ¿O qué está pasando? En lo absoluto habría que entenderlo así, Emilio. Y yo a los que hacen una donación les digo gracias, síganlo haciendo, pero esa no es la solución del problema, en lo absoluto. Y menos aún que, digamos, el presidente, por ejemplo, hiciera un llamado a que se sumaran voluntarios para atender una grave crisis. Insisto, todo aquel que en este momento, por su preocupación, por, digamos, cómo se conmueve lo que fuera, quiere hacer una donación, está muy bien, pero ahí no está el fundamento digamos, del arreglo estructural de los problemas. El arreglo estructural de los problemas se va a dar, ¿no es cierto?, con algunos elementos que yo decía. Por ejemplo, vuelvo sobre el tema de pago de deuda, por decirte algo, ¿sí? En estas condiciones, donde algunos advierten, Byron hablaba mucho de una economía de guerra, y yo coincido con él en ese sentido, muchos advierten que esto sería una especie como de la tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar ahí para una cruzada, nosotros lo hemos planteado, de los parlamentos de América Latina y el Caribe, porque se condone las deudas con los organismos multilaterales de crédito. Si estos, como BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, te hablan con la mano derecha, ¿no es cierto?, de auspiciar el desarrollo de nuestros países, y por la mano izquierda están cobrándote, digamos, los créditos hechos en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, cabe esa condonación. Más aún si tomamos en consideración cosas que Alison en este momento planteaba, cambios estructurales en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué te digo? La utilización de recursos, medio ambiente. Esta combinación que a veces se hablaba entre, por ejemplo, quiénes sostienen los pulmones del mundo y quiénes son los endeudados, ¿no es cierto?, también en el mundo. Entonces, cabe cosas como estas. Y la segunda es que si no habría el tema de esta pandemia, y yo te hubiera dicho lo mismo y ahora la digo con más énfasis, ¿no es cierto?, que apunta a lo que tú dices, porque no estamos para la caridad de lo privado, sino para que más bien haya un pacto fiscal, ¿no es cierto?, de características redistributivas que haga que dos cosas sean compatibles y no sean, si tú quieres, como agua y aceite. Es decir, es pertinente un país que ponga las condiciones para generar riqueza y cuando genere riqueza, genere empleo y trabajo. Eso es tan compatible como el hecho de que esa riqueza pueda ser, vía impuestos, redistribuido en la sociedad ecuatoriana. Pero fíjate aquí, y te doy dos elementos breves para alcanzar a más preguntas o que los compañeros den también sus apreciaciones.
Número uno, ¿cuál ha sido el discurso de los últimos años, de estos 3 años de gobierno? Primero, y yo lo decía en algún momento, lo califiqué así, ahora tengo miedo de haber tenido razón en ese sentido, austericidio. Es decir, no solamente que nos promovieron la austeridad, sino que nos promovieron una austeridad que hoy nos damos cuenta que tiene consecuencias fatales. Otro elemento, la creencia ciega en el tema de los incentivos. Al sector privado hay que incentivar, entonces toda inversión nueva, ¿no es cierto?, debería quedar exonerada por 5 años del impuesto a la renta. Así sea, así genere importante riqueza, lo que fuera. Entonces se fueron abriendo grietas en la estructura fiscal del país. O el hecho de caer tan fácilmente, incluso los sectores que no pagan impuestos, caer tan fácilmente en esta suerte de telenovela, ¿no es cierto?, de que somos un país, digamos, con muchos impuestos. Si es que no hacemos un esfuerzo serio por unirnos con otros países del mundo y topar, por ponerte un ejemplo, el tema de la deuda para liberar recursos a poder atender estos elementos de pandemia, vamos a tener complicación. Y segundo, un pacto fiscal donde la generación de la riqueza esté asociada con pago de impuestos y la redistribución de la misma. Y quiero dejar solo un último punto, porque coincido mucho con Byron. El problema de programas como este, yo tengo un problema y siempre repetimos el mismo problema, es que siempre nos fijamos de qué hace el Estado, ¿no es cierto?, o qué no hace el Estado. Y nunca discutimos, por ejemplo, qué tan rentista es nuestro sector privado, qué tan cortoplacista es nuestro sector privado. Y entonces, en este momento, si es que es cierta esta apreciación de que el mundo no será igual después de esta pandemia, un sistema de cuidados, una economía de cuidados, un cuidado con el medio ambiente y poner esto en la escena central, la abolición de la pobreza como una consigna de todos nuestros países y pactos redistributivos para pellizcarle al menos la gran concentración de riqueza en pocas manos, debe ser una proclama no solamente nacional, sino mundial. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra invitada, esperamos tenerlos nuevamente en un programa más de Frente Radiosa. Solamente para cerrar, quisiéramos citar una reflexión que la hizo Eugenio Espejo hacia 1785, la cual decía que las élites no se salvarán solas de la viruela mundial. Citó la economía política de los demócratas y dijo, por las cuales se sacrifican ciertos intereses particulares por el bien común. Gobernar, convocar a la ciencia, pensar como humanidad o barbarie, sentenció Eugenio Espejo. Porque la política es cambio y conflicto, esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡No lo soñé!